Bienvenido, Lenín. Hola, Robinson J. Díaz. Robinson Jovel Permite- Díaz. Permíteme agradecerte enormemente por este encuentro, este diálogo que vamos a sostener en el día de hoy. Así Pero para es. los que se van a integrar y los que comienzan a vernos y van a poder tener también la potestad de poder hacerlo a través de la grabación que vamos a tener, porque vamos a dejar todo esto grabado, Lenín, para aquellas Excelente. personas que no puedan estar en vivo, porque tú sabes que muchas personas a esta hora tienen sus compromisos Así es. y otras no van a tener quizás muy claro por dónde encontrarnos. De todas maneras, aprovecho para decirle que esta transmisión está siendo filmada, grabada, ¿no? Para luego pasarla por YouTube, Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales, tanto del doctor Lenín Núñez como un servidor. Primeramente, como te decía, darte las gracias por aceptar mi invitación. Hoy para mí es un gran honor empezar este grupo de encuentros que estaré llevando a cabo con diferentes amigos, colegas y distintas personalidades del ámbito de la salud, de la belleza y sobre todo del bienestar colectivo, social y biopsicosocial. Por eso muchos se preguntaron y varias personas me escribieron que por qué empezaba un tema de dermatología con un psiquiatra. Le llamaba mucho la atención a varias personas que haya comenzado algo directamente que tiene que ver con la piel con un psiquiatra. Y antes de darte la bienvenida, hago esta pequeña introducción para responderle a las personas que se van agregando y otros que tuvieron esa inquietud. La dermatología y la psiquiatría son hermanas debido a que desde un inicio, desde la misma concepción, de la misma naturaleza humana, desde que éramos un cigoto, ¿no? Todo comenzó en una formación a través de todas esas capas que van dando origen a la formación de los órganos y toda la estructura que mañana podremos convertirnos en lo que somos hoy, un gran sistema, ¿no? Para poder ser un ser humano completo. Los médicos manejamos muy bien este tema, sin embargo, no quiero, Lenín, hablarle en términos médicos a las personas hoy, sino más bien en términos prácticos. Y le decía que esta formación ectodérmica, endodérmica, mesodérmica, ¿no? Que son las capas embrionarias que se van dando. Quiero solamente citarle una sola, y es la capa ectodérmica, porque de allí deriva la formación de la piel y todos sus anejos, o sea, pelos, uñas, pero también el sistema nervioso central, que da la formación luego a la formación completa del cerebro. Por lo tanto, tanto la piel como el cerebro son génesis, son hermanos de una misma madre, ¿no? Nacen de de una misma célula, de una misma formación ectodérmica. Y entonces toda la vida, todo ese desarrollo va en complemento, ¿no? A través de una relación muy estrecha, desde que nacemos hasta que nos convertimos ya en un ser humano adulto y durante todas nuestras vidas. Y esa simbiosis, esa relación tan estrecha entre la piel y nuestra mente, ¿no? Nuestro componente biológico como cerebral y todas sus estructuras, nos hacen hacer este encuentro con un amigo, con un colega, que además de ser psiquiatra, es un gran ser humano que tiene además una formación y una experiencia vasta, no solo en el área de la psicología y la psiquiatría, sino que además es su especialista en criminología y también actualmente es jefe de residente de lo que tiene que ver con psiquiatría forense. Interesantísimo, el cual nos llena de orgullo, porque además el doctor Lenín Núñez Gil es miembro activo de la Sociedad Psiquiátrica de Santo Domingo, o sea, de la República Dominicana, pero también es miembro asociado de la Asociación de Psiquiatría de la Latinoamericana. O sea que hoy no tendremos desperdicio, porque vamos a escuchar un verdadero profesional
que podrá darnos detalles de esto que comencé introductoriamente a hablar, la psicodermatosis y cómo todas las enfermedades de la piel están íntimamente relacionadas con nuestro aspecto biopsicosocial. Bienvenido, Lenín. Bien, Robinson, ¿cuántos años? Bastante. Nos juntábamos, sí, y recordar esos viejos tiempos en nuestra alma mater, la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, donde tuvimos el placer de conocernos y de forjar esa amistad. Mira qué interesante, y por ahí voy a introducir donde nacemos, de una misma base, que sería la base ectodérmica, que sería ya lo que va a dar el conjunto, la formación de las últimas estructuras que dan origen a lo que hoy somos. Sería ectodermo, por allá ya en las últimas semanas cuando nos estamos formando. Entonces, como bien decías, compartimos una misma base. Entonces, como que venimos juntos. Sistema nervioso central y la piel. Entonces, es como diríamos en buen dominicano, un matrimonio sin divorcio, porque ya que nos juntamos, no nos podemos dividir. Y para mucha gente que te preguntó, pero ¿y por qué un psiquiatra? Bueno, tú das consulta de dermatología y cerca de 3 a 4 de cada 10 pacientes que tú ves con dermatología tienen alguna situación o alguna condición psiquiátrica de base, primariamente, por lo general, y los otros 6, sin llegar a los trastornos, presenta síntomas de ansiedad, síntomas deprimidos, estrés, se agobian, te dicen, doctor, y yo me voy a sanar de esto, y mi piel va a ser normal, y se me va a quitar este acné, estas espinillas se me van a quitar, y usted me va a corregir tal cosa. O sea que prácticamente tu consulta, como la de la mayoría o casi todos los dermatólogos, tienen que enfocarse en poder psicoeducar, o sea, de forma introductoria, rápida, breve, acerca del tipo de trastorno, y que algunos o la mayoría van a tener cura y otros que no. Y que el paciente tiene que aprender a vivir con eso. Entonces, no es que solamente es un matrimonio sin divorcio, no es solamente eso, sino que las enfermedades de la piel, por un tema bioquímico, psicofisiológico, guardan mucha relación con el estrés, con los factores estresantes, con la ansiedad, con el estado de ánimo. Entonces, la psiquiatría sería la parte médica de la psicología que se va a encargar de manejar estas situaciones, estos trastornos, y por eso que aprovecho y te felicito por este canal y por esta nueva incursión que vas a tener en las redes sociales para poder llevar educación a las personas, a los demás con este tipo de temas, y por eso iniciamos aquí. Precisamente vamos a hablar de psicodermatosis, pero comentarle a las personas que existe ya lo que es una psicodermatología, que sería el estudio de las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, que guardan una relación con la dermatología. Y tenemos dos patas de esta mesa, dos patas. Una pata que manejas tú como dermatólogo, que serían enfermedades dermatológicas primarias, que guardan relación con enfermedades psiquiátricas, y la otra pata, yo manejo trastornos psiquiátricos primarios que guardan relación entonces con la dermatología. Mira cómo nos mantenemos ahí unidos todavía, y que tenemos que tener un enfoque abierto para poder darle el mejor de los tratos a nuestros pacientes y que ellos puedan resolver su situación, tanto en el ámbito mío primario, que guarda relación contigo como dermatólogo, como desde tu ámbito, que guarda relación con la psiquiatría. O sea, estamos hablando de un enfoque, de un concepto, de un manejo integral. Así mismo es, y de verdad que te agradezco a ti por aceptar esta invitación, y esa es la idea, doctor, que podamos llevarle una orientación a muchas personas, muchos pacientes, muchas personas, incluso colegas
que a propósito aprovecho para saludar al doctor Francisco Roa, que ya está con nosotros, y a invitarles a todos que también pueden escribirnos, comentar, preguntarnos, que estaremos recibiendo sus opiniones o sus inquietudes en vivo, podremos responderle. Pues sí, te decía, Lenin, que esa es la importancia de poder hacer estos encuentros, porque tanto me imagino que te ha pasado muchas veces, como a nosotros los dermatólogos, pues nos vemos en una situación donde, como bien dices, tenemos estos tipos de trastornos psiquiátricos primarios y que tenemos muchas veces que derivarlo a donde un especialista en el área de la salud mental. Sin embargo, existen otras entidades que tienen un componente dermatológico, pero que están estrechamente relacionadas como exacerbantes de dicha situación. Tal es el caso, como bien mencionaste, del acné, del vitiligo, del melasma, de la rosácea, de la psoriasis. En fin, son tantas enfermedades que no solo, ojo con esto, no solo van a exacerbar el cuadro por tener angustia, estrés, ¿no? Sino que además muchas de ellas son desencadenadas por tal factores, que de ahí es, como bien decía usted, doctor, existen los trastornos que están como trastorno primario, o sea, como causa inicial, desencadenantes, factores propiamente psiquiátricos o psicológicos, y por otro lado están como exacerbantes, o sea, que esos trastornos empeoran el cuadro, no solo lo causan, sino que lo empeoran. Y pongo el ejemplo, uno de los casos más comunes que nos toca a los dermatólogos lidiar en una situación similar es el acné. El acné, que para ser una dermatosis muy frecuente, principalmente en la población juvenil, adolescente, ¿no? Pues muchas veces los padres, los familiares, amigos pasan por alto que esto no es solo un problema de tipo físico, ¿no? De tipo dermatológico, sino que tiene un componente mucho mayor detrás, y es el componente psicoafectivo. Cómo esto impacta principalmente en las adolescentes, en las mujeres, cómo muchas veces las secuelas del acné o un acné activo impacta en su estado de ánimo. Pero por otro lado está, para poner el otro extremo y el otro ejemplo, el caso de una alopecia areata, que sí, realmente la desencadenante, el factor causal es propiamente psicológico o psiquiátrico. O sea, un divorcio, una separación, una pérdida del trabajo, pues provoca este tipo de alopecia circunscrita, que entonces el paciente, cuando va o la paciente y se ve al espejo, se encuentra esta placa alopécica en el pelo y dice, oh, ¿y esto ahora? Y resulta ser que la razón, cuando vamos a un interrogatorio y podemos profundizar, es que o perdió el trabajo, o está pasando por algún duelo o algún tipo de problema familiar. Sí, agrega ahí, doctor Díaz, que esa paciente no te va a llegar sonriendo al consultorio. No, esa paciente va a llegar desesperada, frustrada, angustiada, llorando. Doctor, yo estaba bien, mire este hoyo que tengo en la cabeza, se me fue el pelo. Pero antes de llegar donde ti fue al salón, le echó un pleito a la salonera que le puso un producto malo o que le cambiaron los productos que ella llevó al salón. Y me engañaste, me engañaron aquí en el salón, miren lo que me echaron, que me cambió el pelo, que fueron los tintes, pero después que sigue investigando dice que no es eso. Entonces le dice una gente, mira, tienes que ir a un dermatólogo. Entonces le llega al doctor Robinson Díaz, pero esa paciente llega angustiada, desesperada, cansada de tanto buscar, embromar por esa situación que se presentó. Entonces cuando tú haces, y que nos toca a todos, hacer una historia clínica para buscar la historia, qué sucedió, qué pasó con esta paciente, entonces encontramos, bueno, una pérdida de trabajo, un divorcio, un duelo, que se da en muchos casos por la pérdida de un hijo, de un padre, de una madre, de cualquier familiar cercano, cualquier componente psicosocial que afecta la parte la parte biológica. Entonces ahí viene la alopecia. Claro, no va a pasar en todas las personas, sino en un grupo de personas que tengan la predisposición, la vulnerabilidad para desarrollar entonces y desencadenar todos los factores ya médicos, que yo sé que tú me dijiste que no vamos a abordar mucho esa parte, sino que sea práctica, pero hay ciertas condicionantes biológicas que hacen entonces que algunos
individuos que algunas personas, tanto sexo femenino, aunque es más frecuente en el femenino que en el masculino, que desarrollen entonces una alopecia. Y el factor condicionante que une, que va a hilar que esto se vea, sería entonces los factores de estrés, que afectan bastante y que incomodan bastante en el caso de los pacientes. Y perfecto, para empezar me gustaría entonces hacerle una pregunta en esa misma dirección, porque como bien sabrás, nosotros muchas veces como dermatólogos nos vemos atados de pies y manos ante una situación como esta. Nos llega este tipo de alopecia que tiene un componente estrechamente vinculado a factores como ya muy bien explicaste, pero entonces, para ser honesto, muchos dermatólogos tratan de ayudar desde la parte dermatológica, pero muchas veces le damos la orientación de acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, y estos pacientes muchas veces no llegan a su destino final, a dicha consulta. Sin embargo, será el caso que pasa a la inversa, que muchas veces llegan a psiquiatría con un problema dermatológico y entonces los psiquiatras o psicólogos lo envían a dermatólogos y sí llegan donde nosotros. O sea que hay un componente aquí asociado, que cuando uno le dice a una persona que debe ir a buscar ayuda profesional desde la parte psicológica o psiquiátrica, pues la gente automáticamente dice, no estoy loco o estoy poniéndome loco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, doctor, entonces podemos manejar estos pacientes? ¿Cómo usted entiende que debe ser la mejor manera de abordarlo, ¿no? Si lo abordamos como una entidad como realmente propia es, multidisciplinaria, o simplemente debemos abordarlo por separado. A ver, ¿cuál sería su punto de vista? No, el enfoque siempre tiene que ser trans y multidisciplinario. Siempre tiene que ser el enfoque. Es un tema de educación, pero quiero, para responderte, irme un poquito más para atrás y luego caigo a tratar de responder la pregunta, y sobre todo con las personas que tenemos aquí en el live. Primero, es la base de donde venimos como psiquiatría. Venimos de la brujería. No, venimos de los temas demoníacos. Venimos con temas mágicos religiosos. Estamos hablando que el enfermo mental era estigmatizado, vejado, porque eso fue un mal que te echaron. Es un castigo divino, es un castigo de los dioses. Entonces, luego que ya no era un castigo, entonces el demonio se apoderó de ti. Todavía en el pleno siglo XXI vemos casos, incluso vi uno ahorita, donde hay un pensamiento mágico, simbólico, en el cual cuando una persona tiene algún problema conductual o comete algo brutal, ¿qué es lo primero que dice la gente? Wow, pero a fulano se le montó el demonio. O sea, la psiquiatría viene de ahí. Entonces, como nosotros manejamos uno de los grandes temores que tenemos los seres humanos, entonces es pesado, tú dirás, la psiquiatría. Tú dirás, ¿y cuáles son los dos grandes temores? Y no los dos grandes amores. Serían la muerte, el primer temor que tenemos todos los seres humanos, y el segundo, e incluso algunos autores dicen que hasta más que la muerte, doctor Robinson Díaz, le tememos a la locura. Entonces el psiquiatra, la psiquiatría, es el médico del loco, entre comillas. Entonces, ¿cómo yo voy para allá, doctor Díaz, si yo vengo aquí por un problema de la piel, por este acné, se me está cayendo el cabello, mire cómo está esta piel, y usted me manda para donde el psiquiatra? Yo no me estoy poniendo loco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo utilizo mucho este ejemplo, me ha sido muy válido, sí, con el perdón de mis amigos ginecólogos, pero el ejemplo más práctico que utilizo. Y le digo si es mujer o si es un hombre. Bueno, señor, ¿usted tiene hijos? Sí, claro que sí, doctor. Su esposa estuvo embarazada, ¿verdad? Sí, claro. ¿Usted va a las consultas? Claro, mi esposa nunca falló a ninguna consulta ginecológica. Ah, muy bien, muy bien. ¿Su esposa ya dio a luz? Sí. ¿La sigue viendo el ginecólogo sin estar embarazada? ¿Verdad que sí? Claro que sí, doctor. Entonces ahí le paro y le digo, mira, así como los ginecólogos atienden a las mujeres embarazadas, también entienden sin embarazar. Entonces vemos los pacientes aquejados con locura, que sería psicosis en términos prácticos.
Pero también la psiquiatría no solamente se restringe ahí. Nosotros vemos una parte importante de los trastornos del sueño. Nosotros vemos los adictos a sustancias y adicciones no químicas como el juego, como los videojuegos, como las sexuales, y también manejamos cualquier morbilidad del punto de vista mental sin tú estar en la locura. Entonces es un tema de sentarse, de psicoeducar, porque la base, primero para que todos comprendan de por qué es muy fácil que yo le digo a un paciente mío, mira, tienes que ir donde el doctor Díaz, te buscan en Instagram y dicen, ah, wow, dermatólogo, ese doctor está buen mozo, voy para allá. Pero cuando es de dermatología, psiquiatría, no. Es una base estigmática que viene con la historia de nuestra especialidad y que apenas ahora estamos tratando de resolver. Y mira, sin salirme del tema, solamente tirarte esta pinceladita, hasta con el tema de la seguridad social tenemos inconvenientes. Ya ustedes han avanzado mucho, sobre todo aquí en el país, las enfermedades dermatológicas y el tema de la seguridad social, pero todavía nosotros estamos fuera. O sea que después que derrumbemos, escúchame bien, todos los estigmas que tiene la psiquiatría, que se entienda que es una especialidad médica, entonces después tenemos que caerle atrás a eso. O sea que es un camino por recorrer. Pero lo que recorremos es eso. Entonces es más bien con el paciente sentarse, abordarlo, psicoeducar. Y como sabemos hacer lo que lo aprendimos en semiología, ir por parte al paciente, mira, yo considero que tu situación, que el estrés está provocando alguna alteración en tu estado de ánimo y el cerebro lo controla todo. Entonces, la idea de ir donde un psiquiatra no es porque tiene ningún problema mental grave, sino que neurotransmisores, sustancias que hay en el cerebro se alteran y eso hace que la piel se afecte. Entonces yo creo que por ahí podemos ir introduciendo, ir seduciendo, por utilizar una palabra erótica, ir enamorando, ¿no?, al paciente para que pueda entonces llegar de una manera suave a psiquiatría. Mira todos los ejercicios que tenemos que aprender para que la gente entienda que nosotros los psiquiatras vamos 4 años a hacer una especialidad y no solamente es saber a un individuo que estaba desnudo en la calle y estaba con un palito dándole vuelta a una goma, sino que esos 4 años tenemos un abordaje no integral completo y que tenemos la aptitud, la capacidad con P de poder abordar todos los trastornos mentales, que son muchos. Entonces yo recuerdo cuando hablan del libro de Zaglul, 1500 locos, me preguntó un paciente recientemente, doctor, si ese libro se llama 1500 locos, es que hay 500 tipos de locos. Entonces, utilizo ese ejemplo. Muy bueno. Sí, sobre todo donde están los manuales DSM, la clasificación internacional de enfermedades, que hay descrita más de 3000 patologías, síndromes mentales. Entonces imagínate que nosotros nos quedemos nada más con demencia y esquizofrenia. ¿Qué hacemos con las otras? Entonces te aporto ahí, para ir cerrando y que sigamos este conversatorio, que la mayoría de las consultas, yo que me cogió este intercambio aquí en el consultorio, no son los locos. Y cuando vienen, la mayoría son traídos por los familiares. La mayoría de situaciones son problemas de sueño, de ansiedad, depresión y problemas en la piel. Es tan sencillo, doctor Robinson Díaz, que tengo que interconsultar mucho porque un medicamento, sea de índole antidepresivo, benzodiazepínico, antipsicótico, produce resequedad bucal, resequedad en la piel. Así es. Ya con un medicamento, por una depresión, por una ansiedad, por un trastorno del estado de ánimo, tengo muchas veces, cuando no puedo suspender, lo que hacerme ayudar de un colega dermatólogo para que recomienden algún tratamiento tópico o el que ustedes consideren, porque como efecto secundario, side effects, como dirían ustedes los que están en Gringolandia, pues puede resecar la piel,
a ese paciente. Entonces lo tengo bien medicado, pero tengo una piel que se me está secando, afectando, y que la paciente no quiere. Entonces es por ahí que tenemos que ir manejando el asunto, y que desde ya, y quienes nos están viendo por aquí sirvan de portavoces, de que los psiquiatras los vemos. A los que ustedes le dicen loco, a los aquejados de esquizofrenia, demencia, bipolaridad, que serán los trastornos mentales graves, pero vemos una amalgama, muchos de trastornos, sobre todo de los que estaremos hoy hablando aquí, con el tema de trastornos de control de los impulsos, de los delirios de infestación, que serían dos de los más frecuentes casos que vemos en conjunto, tanto dermatología como psiquiatría. Excelente, doctor, y qué bueno que hagas esas puntuaciones, ¿no? Y esas aseveraciones. Y aprovecho para saludar a Hipólito Santos y al doctor Anthony Cuevas, que también se integran a esta transmisión. Mis hermanos. Cuevas es un gran hermano y colega, ¿no? Que estuvo con nosotros también en la Escuela de Medicina. Saludos para él. A propósito de que Cuevas es hematólogo, debo decirte que interesantísimo. Estaba en una conferencia ayer de psiquiatría y vi un caso que nos junta, a los tres, a las tres especialidades. Mira qué interesante. Dermatología, hematología y psiquiatría. Y ustedes me dirán, ¿y de qué tú estás hablando? La gente se preguntará. Hay un caso muy raro, son anecdóticos incluso, pero tuve la oportunidad de ver, lo que se llama hematohidrosis. Recordamos a Jesús cuando sudó sangre, cuando estuvo crucificado. Así es. Que sudó sangre, que lloró sangre. Sí. Y de ahí por la sangre de Cristo. No, hay una pacientita que por una base ansiosa primaria tiene esa extravasación. Sí. Y esa sangre la suda, le sale por la piel, por las lágrimas, y hay igual una relación dermatológica. No es muy frecuente. No. Es un caso, por decirlo así, yo solamente he visto 3. No me han tocado a mí, sino colegas. Así que tiro esa bolita por ahí. Ahora que tú mencionas al doctor Cuevas, hematólogo, Cuevas, de casos muy raros, pero que la medicina es así. Así es la medicina en la naturaleza humana. Casos muy extraños de una gente que sude, que llore sangre, inmediatamente una connotación mágico, una connotación religiosa, pero no. Es un caso científico y se controla la ansiedad. La paciente deja de sudar. Incluso me dijo la doctora, colega, que después que se está medicando con ansiolíticos, tiene 2 semanas que no suda ni llora sangre. Excelente. Mire, ahora que usted menciona, doctor, cómo estas situaciones nos engloban, ¿no? Cómo nos interrelacionan tanto al doctor Cuevas como hematólogo, a usted como psiquiatra, a mí en el caso de la dermatología. Para muchas personas, tal y como usted mencionaba, y qué bueno que hace referencia, pues el psiquiatra es el médico de los locos, así le llaman, ¿no? Porque como bien mencionó, solamente tiene que ver con los trastornos mentales. Y qué bueno que hace estas ponderaciones, estas explicaciones, para que puedan entender de una vez por todas que es muy amplio el abanico de situaciones que engloban y que tienen que manejar los psiquiatras. Del mismo modo nos pasa a los dermatólogos. La gente no asocia con la piel. Sin embargo, el dermatólogo también tiene que ver con los anejos, o sea, no solo con la piel, sino con el pelo, con las uñas, con las mucosas, tanto las mucosas, ¿no? Orbitaria, la mucosa oral, vaginal, anal, ¿no? Y con todas las afectaciones que allí se dan. O sea, que mi intención de hacer estos encuentros es precisamente de que las personas puedan entendernos un poquito más de forma llana, que en estas conversaciones puedan surgir todos estos temas libremente, que puedan preguntar y que puedan enterarse de que su médico realmente, en el caso de la psiquiatría, no es el médico solamente que atiende a aquellos pacientes que están en un estado crónico, un estado ya psicótico, sino que hay muchísimas entidades que son muy comunes en la población en general y que deben ser manejados tanto en psicología como en psiquiatría. Y muchas de esas están asociadas a otras, ¿no? A otras entidades, a otras especialidades médicas, como es el caso nuestro, que tenemos que ver más de 3.000 afecciones, y muchas de ellas tienen que ver con psiquiatría. Le hablaba de la alopecia y ahí comienzo y le pregunto de la tricotilomanía. Hábleme de esto, doctor, porque realmente es una de las situaciones que, aunque no es muy común, nos llegan a consulta. Podemos ver
realmente que se trata de una situación ya que es puramente psiquiátrica y que muchas veces cuando uno aborda al paciente y trata de que lo puedan entender, pues la reacción, tal como usted lo dice, es de rechazo, es de no entender de un todo de qué se trata. Así que me gustaría que en este momento nos hable un poco de qué tiene que ver con esto. El lenguaje nos es dado para poder comunicarnos, ¿no? Y a través del lenguaje poder elaborar símbolos, elaborar palabras, ideas y demás. Entonces me permito, doctor Díaz, hablar un poquito de la etimología, de la tricotilomanía. Cuando hablamos de tricotilo, trico sería pelo, tilo sería rascar, rascadura. Bien, rasgar, rascar. Manía, entonces sería el acto compulsivo, intenso de rascar el pelo. Hasta un punto tal que es tanto lo que rascamos que lo desprendemos, que lo quitamos y que el individuo tiene un impulso que no puede controlar y que luego que se rasca los despega y cuando ya viene por ahí el hoyo en la cabeza es que dice, Dios mío, hoy yo me estoy acabando el pelo. Pero hay una base primero de un impulso que no puede controlar. Entonces, ¿qué hace o qué base neurobiológica está involucrada? Sería dos. Tenemos una base parieto-estriatal y a nivel parieto-occipital en el sentido biológico, cerebral. No te me asustes que te vi la cara, no voy a seguir hablando de biología ni de estructura para no complicar. Lo dejé ahí. Pero es importante que sí te explique para que la gente también pueda saber las bases biológicas que dan origen a todo esto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que cabe en estructuras del cerebro, sí, tanto medio posterior, que serían las que mencioné, no frontales, es donde hay estructuras del parte del cerebro que controlan los impulsos. Bien, son áreas parieto-occipitales y hay un filtro que sería la parte frontal. Entonces, todos los trastornos de control de los impulsos compartirían esa misma base. Y se habla de los núcleos de la base, de ahí de una base cerebral. Entonces, por ahí están también a nivel, por ahí se encuentra lo que es el hipocampo y la amígdala, que guarda relación con la memoria ejecutiva y la memoria de placer. Entonces ahora junto todo esto como este arroz con mango para que se pueda entender. Y en el cerebro, le hago un paréntesis ahí, porque sí, precisamente usted hace estas observaciones porque son muy importantes. Realmente hay que hacer estas aclaraciones, aunque, como bien dice, trato de que esta conversación sea amena para que la persona la pueda entender y llana, ¿no? Pero es importante también hablar del tipo científico, ¿no? De esta base científica que da origen a todo eso. Así que se lo agradezco enormemente esta explicación. Adelante. Muy bien. Sí, tenemos estructuras que guardan relación con el pensamiento, con los impulsos, con la intención, la voluntad de hacer algo biológicamente. Entonces, significa que para hacer algo como un impulso que no lo podemos controlar, es que en el cerebro se alteró algo. Entonces, ¿qué quiero primero desmontar? Que el que se arrasca el pelo, en este caso la tricotilomanía, no se lo quiere arrancar. Entonces, doctor, disculpe, el que fuma y que nosotros le decimos, bueno, pero te estás haciendo daño, tienes psoriasis, y el cigarrillo está provocando que la psoriasis empeore, o aquel que toma alcohol. ¿Estamos hablando de lo mismo? Parecido, porque la memoria del placer, entonces, que está a nivel de la amígdala, a nivel de los núcleos de la base, así como circuito frontotemporal, entonces ahí está la base de la adicción, el mismo cerebro.
cambian pequeñas estructuras, pero esa sería una base del adicto. Pero ¿por qué te doy la razón? Y es brillante el razonamiento que haces, porque la nueva clasificación actual de enfermedades mentales, en su versión 11, se llama CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades. Esa es la que lanza la OMS, que se aprobó o la empezamos a usar a partir del 1 de enero de este año, que ya teníamos unos años atrás. ¿Qué dice? ¿Qué nos dijo la CIE-11, señores? Y los estudiosos del cerebro, tanto la adicción como los controles de impulsos están en lo mismo. Y ya cuando vamos a los trastornos mentales, ya las adicciones no están aparte del trastorno de control de los impulsos, sino están juntos. ¿Por qué? Porque la idea de la adicción, al igual que las enfermedades que son parte del trastorno de control de los impulsos, ¿cuál es la base? La idea de que tengo que hacer esto imperioso, ese impulso, y no lo puedo controlar, y lo hago. Eso pasa con los alcohólicos, como mencionaste, los fumadores, pasa con los que se rascan el cabello, que sería el tema en cuestión, la tricotilomanía. También pasa con los pirómanos, el deseo de prenderle fuego a algo y no lo puede controlar, y hasta que no lo prende. Y los cleptómanos, estos son los que toman cosas, Los que toman cosas. lo que roban, en este caso que roban cosas sin necesitarlas y muchas veces sin quererlo, pero un impulso tal que no pueden controlarlo, porque hay una alteración cerebral de base biológica. Entonces, ¿qué hacemos los psiquiatras? Para tú poder corregir un tema biológico de base, tienes que medicar, y nosotros somos médicos. Entonces, hay medicamentos que nosotros ofertamos, que indicamos en nuestras consultas para poder corregir, menguar, calmar, bajar esta situación. ¿Que lo curamos? No. Los trastornos de control de los impulsos no tienen cura, pero con el tratamiento mejoramos los síntomas. En el caso de la tricotilomanía, que le llega primero al dermatólogo, pero de base hay un compromiso, una manifestación neuropsiquiátrica. Entonces el dermatólogo tiene que convencer, lo que hablábamos anteriormente, a ese paciente que vaya a psiquiatría por un problema que primariamente es psiquiátrico, que es secundariamente dermatológico. ¿Por qué? Porque viene el doctor Robinson Díaz, no, implante de pelo. Así es. O púntate esta cremita para que el pelo crezca. Muy bien, el doctor Díaz se la puso y el paciente llega al mes con 5 claros más. Y Robinson abre los brazos y le dice: mi hijo, mi hija, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Doctor, ese tratamiento suyo es buenísimo, pero es que yo no puedo controlarme. Pero hay del doctor Díaz y le dice a esa paciente que tiene que ir donde el doctor Lenín Núñez o donde cualquier otro psiquiatra, porque ella le va a decir: doctor, pero yo no estoy loca. Entonces ahí vuelvo, hay que explicarle que tiene una condición biológica, una enfermedad que se llama trastorno de control de los impulsos. Es una enfermedad mental, pero eso no la hace loca ni lo hace loco. Es una enfermedad que necesita medicarse. Entonces, cuando hablamos de este grupo de pacientes, que aunque la literatura habla de un 3,5 por millón, de 2,5, pueden ser que últimamente, por el tema del aumento de la ansiedad, el aumento de la depresión, el aumento del estrés, tenemos que revisar los estudios, porque esto está aumentando. No sé si ahorita tú me comentarás cómo los ves en tus consultas. Si ha aumentado versus años atrás, debido a que hoy día tenemos más presión en el tema de trabajo, más presión tecnológica, tenemos menos tiempo de ocio y estamos más estresados. Entonces, si estamos más estresados, vamos a disparar niveles de ansiedad y vamos a disparar niveles de depresión. Y si disparamos niveles de ansiedad, ese cerebro que mencionaba al principio, que está alterado, va a desregular los circuitos de neurotransmisores, y ese individuo que ya tiene una predisposición genética
a tener un trastorno de control de los impulsos. En este caso, la tricotilomanía, entonces este individuo se va a rascar, se va a desprender con mayor énfasis su pelo. Entonces tiene que ser visto por un profesional de la salud mental primero para bajar. Y tú me dirás, Lenín, pero tú me has dicho que eso no es un trastorno mental grave, sino que es un trastorno mental, por decirlo así, de leve a moderado. Tú siempre lo vas a medicar. No. Enfriamos el cuadro, como llamamos en psiquiatría. Tiene al dermatólogo doctor Díaz desesperado que no haya cuánta crema indicarle, cuánto implante proponerle para que se haga, y siempre se desprende el pelo. Incluyendo los medicamentos que utilizamos para tratar la alopecia, y aún así... Malos medicamentos y el hombre no responde. Entonces primariamente medicamos, bajamos, enfriamos y luego vemos en equipo con psicología, porque hay una base psicológica en el trastorno de control de los impulsos que guarda relación con personalidad, con temas de conducta y con temas de cómo ese individuo se comporta hacia la vida, de recursos. Todos nos estresamos. Ahora, ante el estrés, cada quien, de acuerdo a cómo es, a su personalidad, a sus principios y valores, canaliza. Bueno, hay tipos que te van a decir, doctor Díaz, bueno, doctor, cuando yo estoy estresado, yo voy al punto y me fumo un tabaco de marihuana. Muy bien. Hay otros que te van a decir, yo voy al licor, al colmado, y me tiro tres frías, bien frías, para yo calmarme. Hay otros que se desesperan y comen mucho, pero hay otros que se arrascan el pelo y otros que se comen las uñas, que esa es la onicofagia. Bien, entonces todos esos recursos que llamamos recursos cognitivos, recursos propios, cada quien lo va a poner en juego de acuerdo a su base de personalidad, a su base de conducta, primariamente, aunque tenga el trastorno, pero aunque tenga la predisposición cerebral para X o tal cosa. Entonces de ahí que no todo el mundo se va a arrancar el pelo, ni todo el mundo se va a arrancar las uñas, ni todo el mundo va a resolver con un trago, o con un tabaco, o con cigarrillo, con una cerveza, sino que cada quien, de acuerdo a su base, va a manejarse o no. El pronóstico, por lo general, de este tipo de cuadros, de la tricotilomanía, es bueno. Lo único es que el individuo debe de asistir a su consulta, y como ya hay una consecuencia, no es que ese paciente se quedó con el psiquiatra, porque cuando llegó donde mí ya son muchos claros que tienen el pelo y ya necesariamente necesita de intervención dermatológica, sino que es un paciente multidisciplinario, y cuando bajamos, cuando enfriamos y controlamos, entonces ya le damos de alta y sigue en psicología con ustedes. Pero, claro, como te lo dije ahorita, claro, y atención a quienes me están viendo, se controla, pero no hay cura. Es como el hipertenso, que se toma su pastilla de la presión todos los días, hace sus ejercicios, sigue las recomendaciones del cardiólogo, come bajo en sal, y se muere de un accidente o se muere de otra cosa. Claro, no necesariamente de la hipertensión. Así igual es. Con el paciente con tricotilomanía, por igual también. Qué interesantísimo, doctor. Gracias por la explicación. Hay un pacientito que nosotros tenemos que ver con mucha frecuencia, muy relacionado con este tipo de alopecia, que son las pacientes que se ven mayormente en adolescentes, en los niños, que es la alopecia por tracción. Las madres que le hacen estos moños a los niños, le ponen estas colas, entonces la aprietan tanto que comienza a caérsele el pelo por la alopecia por tracción. Entonces estos niños que vienen desde esta experiencia... No olvides los dolores de cabeza, inexplicables. Los dolores de cabeza. Le hacemos tomografía. Lo ve el oftalmólogo, no es vista. Tomografía limpia. Neurólogo, electroencefalograma. No hay ondas, descarga. No hay cefalea migrañosa. Tomografía con contraste o resonancia. No hay un tumor. Y el dolor no se quita. ¿Y tú sabes qué? Un jalón de moño constante, intenso. Entonces, esa madre que amarra fuerte, y tú dices,
como tipo militar, y cuidado si esa muchacha se floja ese cabello, cuidado, porque la pela va. Sí. Entonces esa madre obsesiva que apriete ese moño y ese dolor de cabeza no se le quita, y médico van, y médico vienen, y cuarto van, y cuando vienen, y seguro van, y seguro vienen, y visita van, y no encuentran nada. Señores, un jalón de moño. Así un caso que yo viví y que aprovecho y te hice la interrupción con perdón, Robinson, para que tú sigas desarrollando. Pero Dios mío, flojen. Válido. Precisamente le planteo esto porque sé que hay muchas cosas que están interrelacionadas y que la vemos en la práctica diaria y que tenemos que hacer una especie de, no es un interrogatorio médico, sino una magia de poder entender a las personas desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y poder llegar a las conclusiones diagnósticas que están implicadas con tantos fenómenos psicosociales. Pero el adolescente es uno de los pacientes que mayormente nos llama mucho la atención, porque por su propia condición de tener una edad donde la persona ni es un niño, ni es un adulto, sino que está pasando por una fase intermedia, pues muchos de ellos comienzan a tener algunos comportamientos que muchas veces no encajan o no son bien entendidos por los adultos. Y es más cuando se ven situaciones afectadas físicamente, situaciones de salud que involucran a este adolescente. Tal es el caso de los adolescentes que comienzan a padecer de un acné, el llamado acné, principalmente este acné conglobata, un acné severo, que comienza a dejar lesiones no solo nodulares, sino quísticas, que comienza a dejar luego unas secuelas posacnéicas. Háblanos un poquito, doctor, en cuanto a cómo esto impacta en el aspecto emocional a estos pacientes, a estos adolescentes, y si en muchos de estos casos se ha tenido que recurrir a psiquiatría y a la parte de psicofármacos, ¿no? Para poder lidiar con lo que es el estrés. Y antes de que me responda, le hago la anécdota de que tuve una paciente con acné, que aunque mejoró, y ahí quiero que me detalles un poco al respecto para darle luz tanto a las personas que puedan estar pasando por una situación similar o conocen a alguien que esté pasando por una situación. Ella mejoró completamente al punto de que tenía un rostro casi envidiable, pues incluso no dejó secuelas posacnéicas. Sin embargo, ella seguía insistiendo, doctor, que tenía una piel fea, marcada, desfigurada, y no podía aceptar su condición de que había superado el acné. Háblame un poco de qué podría estar pasando acá. El trastorno dismórfico corporal, en sentido macro, se caracteriza por la alteración perceptiva del individuo, donde entiende que una parte, una zona o una estructura del cuerpo está alterada. O si yo estoy gordito en 220, me veo en el espejo de 400 libras. El que tiene 100 libras y es un hombre gaito, el famoso 70 kilos, se ve como yo. Si el pelo, por ejemplo, que tengo algunas cositas aquí, ya yo me veo calvo, sin estarlo, sin llegar ahí. Es una forma exagerada de una condición de base previa. Entonces, puede afectar cualquier parte del cuerpo, cualquier estructura. En el caso que me planteas de un acné resuelto y que ya la piel estaba bien, pero aún la persona insiste en que está mal, muy probablemente estemos ante un cuadro como lo que acabo de describir. Hay un desfase entre cómo el individuo se ve, cómo se percibe a sí mismo
y cómo los demás lo ven. Entonces hay una dismorfia corporal, porque precisamente es con una parte del cuerpo, porque no es de adentro. Entonces hay el abordaje nuevamente tiene que ser integral, conjuntamente con psicología, porque probablemente al momento del acné, voy a utilizar esta palabra que no me gusta, pero está de moda y la gente me va a comprender, que es el famoso bullying, que siempre existió, pero ahora está muy de moda. Probablemente ese caso en la escuela, la familia, algún hermano, algún familiar, sobre todo nosotros los latinos, que somos muy prestos. Robinson, pero ¿y esa cana? Tú sí estás viejo. Somos muy oportunos, tú ves, para tu comentario. Tú estás viejo y el que me ve que hace 10 años, DH Lenín, pero tú sí estás gordo, ¿y qué fue? ¿Te dañaste? Somos muy dados a ese tipo de comentarios. Le hago un paréntesis de un caso con mi padre, que le salió un lipomita en la frente y se le veía el lipoma ya pronunciado a nivel de la frente. Y él tenía un amigo, ya mi padre tiene 70 y pico de años, y tenía un amigo que la última vez que lo vio tenía como 30 años. Y de que lo vio, lo primero que le dijo, don Cirilo, ¿y qué es lo que usted tiene aquí? Dice, pero tantas cosas bellas que yo tengo, que hay que verme. Y tú te fijas precisamente. Exactamente. Entonces, porque esa memoria traumática es mucho más eficiente que la memoria del amor, que ese puede ser otro tema. Pero volvemos a tu caso. Entonces, cuando un comentario, hasta uno, desacertado, que pudo recibir esa niña con el cambio en el rostro por el acné, entonces eso se interioriza. Y volvemos a las estructuras cerebrales con predisposición. Entonces, esa niña probablemente tiene una predisposición a una alteración mental para llevarla al trastorno dismórfico corporal. Entonces interioriza ese pensamiento y dice, ay Dios mío, esta cara no se me va a arreglar. Mira lo que me dijo fulano, mira lo que me dijo papi, lo que me dijo mami, lo que me dijo los amiguitos, lo que me están, el bullying que me están haciendo. Llega donde el doctor Díaz, un excelente dermatólogo profesional. Entonces Robinson se faja y saca a la paciente. Pero fue tanto lo que esa paciente rumió. Rumiar significa en psiquiatría, en psicología, es sobre decir algo, un pensamiento, hacerlo repetitivo, que ella no va a salir de ahí, porque ya ella se ve, cuando se ve en el espejo, se ve igual con sus marquitas, con sus espinillas, con su acné, y no sale. Se queda como si fuese en un círculo vicioso. Exactamente, repitiendo. Entonces, se hace necesario nuevamente de intervención psicológica, de intervención psicofarmacológica, para poder ayudar a esa adolescente a salir de ese cuadro. Pero no nos quedemos ahí. Y el tema de la cirugía plástica. Allá vamos. Y los individuos que se suicidan, posbariátrica. Ahí vamos a entrar. Sí, cuando van a su espejo, doctor Díaz, dicen, pero ese doctor me engañó, yo sigo igual de gordo, porque el cerebro se quedó gordo, no se operó, fue el cuerpo. Así es. Y dice, pero el tipo ha bajado 100 libras, pero como hay una alteración perceptiva de cómo se percibe su propia imagen corporal, entonces el tipo termina suicidándose, porque ya lo último que él pudo hacer, que era la cirugía, se cansó de dieta, se hartó de comer vegetal y nunca bajó. Y ya que eso era lo último, la panacea, y no lo logré, ¿qué hago? Pues yo siempre voy a ser gordo. Entonces me suicido. Que hay casos descritos precisamente, o se deprimen primero y luego entonces no buscan ayuda y terminan suicidándose. ¿Qué puede pasar con ese caso de esa adolescente? Depresión y ansiedad, por mucho, y terminan en suicidio porque ese acné quedó ahí. ¿Y qué pasa si los padres o los tutores no están psicoeducados, así como nosotros los médicos?
¿Sabes qué le decimos? Mira, muchacha, el Pipo, cállate que ya tú estás bien. Y dejamos eso ahí. Pero esa niña no cree que está bien. Esa niña dice y sabe, percibe que está mal. Eso es ¿Y cómo tú la ñoñería. sacas de ahí? Ignorándola. No. Entonces necesita de abordaje, intervención, porque si la dejamos, el tema del suicidio aumenta y esa familia se puede ver involucrada en una desgracia por una simple atención psiquiátrica, porque es un cuadro que desde que lo abordamos con psicofármacos responden y nos va bien en la mayoría de los casos. Con su permiso, doctor, antes de continuar con esta intervención y este diálogo tan interesante, decirle a las personas que están en línea que antes de que concluya esta intervención suya, vamos a estar leyendo los mensajes que nos han puesto y dándole respuesta. Muy bien, dale, dale. De hecho, queremos agradecer la intervención del doctor Francisco Roa, que también está en línea y que le dice que muy buena su intervención, doctor, muy sencilla y práctica. Bueno, continuando, doctor, en este mismo tenor, en dermatología existen subespecialidades, existen dermatólogos que nos hemos especializado en tricología, otros que lo han hecho en el área oncológica, otros que lo han hecho en la parte estética, ¿no? O cosmética, que es en el área que me compete. Sin embargo, hoy en día se ha dado un fenómeno, el fenómeno de que cada día existe más un compromiso en el ser humano ante la sociedad de verse bien. Y muchas veces esto llega a solayar, a subrayar, a llevar a un extremo a las personas de una necesidad inherente, más que por sentirse bien consigo mismo, sino por llenar estándares, por cumplir estándares sociales, por verse bien por el amigo, para mi novio, para la sociedad, para lo que está de moda. Estamos hablando sobre psicodermatosis en el día de hoy y todo lo que tiene que ver con las enfermedades de la piel que están asociadas, que tienen algún vínculo ya como componente causal o como componente de exacerbación con los trastornos psiquiátricos y psicológicos. Son muchos y tenemos como invitado al doctor Lenín Núñez Gil, que esperemos que en los próximos segundos, minutos, ¿no?, vuelvas a estar con nosotros. En caso de que tengamos que salir de la transmisión, volveremos a entrar y a continuar con la intervención para darle seguimiento a este primer encuentro que vamos a tener con Dios mediante de muchos más, ¿no? Donde queremos llevar información a toda la población y sobre todo a los pacientes del área de psiquiatría, psicología, medicina y salud en general. Cuando es en vivo todo puede pasar, pero estamos de vuelta, que es lo más importante. Le decía antes de terminar, ¿no?, antes de concluir la idea, que hay un caso que se está dando más que nunca y es ese aumento que cada día va en progreso en el área de la estética, del cuidado de la imagen corporal, que tanto bien ha hecho en muchos casos, pero que en otros casos no podemos hablar de que hemos tenido muy buenos resultados. Y es que para nadie es un secreto del intrusismo que existe hoy en día en todos los ámbitos, pero hay un ámbito que se da y que marca y que muchas veces no se toma en cuenta, y es el ámbito de la estética. Personas que van y se someten a una cirugía plástica, donde un profesional que quizás no tiene el expertise, los conocimientos, o se hacen cirugías mínimamente invasivas como la colocación de botox, fillers, ¿no?, para verse mejor. Y muchas veces lo que hacen es empeorar la situación, ¿no?, logrando así muchas veces situaciones que son irremediables o muy difíciles de volver a remediar, e incluso poniendo en riesgo la salud de dichos pacientes. Pero sin embargo, el enfoque que quiero hoy tratar, doctor, en ese sentido es esa necesidad imperiosa que se ve en muchos pacientes de que usted le pone unos botox, un fillers, y entonces comienzan a querer exigir mucho más, la necesidad de verse los labios cada vez más grandes o de verse los senos más grandes
o de verse una cintura mucho más pequeña. Entonces se convierte ya en una situación que muchos médicos entendemos que obviamente estamos frente a un problema totalmente psiquiátrico. ¿Qué hacer en este caso? Mira, el enfoque es más que psiquiátrico puramente, porque esa necesidad imperiosa por tú estar perfecto se alimenta de una sociedad involucrada en lo banal. Entonces ahí entran aspectos, ya, yo no me quiero meter, hay un autor muy reciente, contemporáneo, quizás uno de los pensadores más interesantes actuales, que se llama Byung-Chul Han, y no habla en muchos de sus, tiene uno de sus libros que se llama La Sociedad de la Transparencia y la Sociedad del Cansancio. Entonces Byung-Chul Han, precedido por Guy Debord, que en el 1935-37 escribió un libro que se llamó La Sociedad del Espectáculo. Entonces cada vez más esta sociedad está enfocada en lo banal, en la imagen. Eso dice Byung-Chul Han, que ya hoy día la gente está en su smartphone. ¿Cómo me veo? En los filtros Robinson Díaz. Cuando usted y yo nos tiramos la foto de los bautizos de la primera comunión, íbamos a un estudio, se había y un tipo le daba atrás una cámara, y te tiraba y no existía filtro. Te decía que uno con una lágrima no cierre los ojos porque no hay arreglo. Ahora no. Ahora yo salgo con mi esposa o uno sale en cualquier grupo y es un lío para tirarse la foto. Que esto, que aquello, que el filtro, porque ya lo que importa no es ni siquiera la actividad en sí. Si tú quieres subir que tú estabas compartiendo, que estabas en tal lugar, no es el fondo, es la forma. Porque inmediatamente hacemos así, déjame ver, ahí se ve, con estos deditos ampliamos, y es, ¿te acuerdas de cuando jugábamos en los periódicos Busca las 7 diferencias? Buscas todos los defectos. Entonces, vienen por ahí, te escriben en Instagram, en el DM, doctor, usted está gordo, esa foto quedó fea, está torcida la camisa, pero yo te veo aquí, y yo no me recuerdo mañana o en una semana, y tú y yo nos juntamos, y sucede que me puse una camisa rosada, y van a hacer una foto de hoy con la de un mes. Mira, el doctor no tiene camisa, siempre se pone la misma camisa. Entonces, es eso, es la imagen, lo que se ve, lo que queda. Por ejemplo, antes yo nunca me iba a imaginar, y mira, que soy un psiquiatra joven, una paciente se me sentó aquí reciente y me dijo, doctor, usted está muy lento en Instagram. Yo, antes de venir aquí, yo lo busqué en Instagram, vi que usted subió 2 cosas y por eso vine. Entonces, ya no es... Oye bien, sí, claro. No es, a ella no le importó dónde yo estudié, si yo soy buen psiquiatra, lo que yo sé, si yo lo puedo resolver, es imagen. Entonces, te llevo de la filosofía de Debord, de Byung-Chul Han, entonces te traigo a la sociología. Es una sociedad que está exigiendo perfección. O sea, estamos hablando que en una escuela de cirugía plástica, si tú no das el varón o la hembra, el hombre Guyton, el hombre perfecto, te sacan de una escuela de cirugía plástica. ¿Tú crees que eso es posible? Que no es la nota, no es lo que tú aprendas. ¿Por qué? Porque si usted es cirujano plástico, usted tiene que verse como cirujano plástico. O sea, no, es que tú tienes que ser serio y también aparentarlo, no ser serio. Es más bien aparentarlo. Sobre todo, entonces, si nos vamos involucrados en esto, entonces tenemos estos adolescentes y este cambio de paradigma y la siempre discusión si estamos en una sociedad líquida, como dice, ¿no? Qué interesante, doctor, que cómo hay tantos temas que nos involucran, ¿no? No solo a los dermatólogos, a los psiquiatras y psicólogos, sino a todos, ¿no? Aquí vemos, ahí regresó Yassi. Gracias a Carlos, a mi querido Carlos Cabrera, que nos hace saber que ya estás de nuevo en el aire. Gracias, Carlos, un familiar, un querido. Ese es el esposo de mi cuñada, Jennifer.
que agradezco que esté presente apoyándonos hoy. Entonces, Lenín, qué bueno que tocas este tema, porque involucra no solamente la parte física, ¿no? La parte estética, sino también esa parte psicológica y sobre todo esa parte social, esa parte que hoy quisimos abordar, el componente biopsicosocial, bio de físico, psico de lo que tiene que ver con la mente y socialmente. No se pueden desprender las tres tampoco. Cómo van interconectadas y tienen un gran impacto una sobre la otra. Así Para es. mí, como dermatólogo en el área estética, es de mucha importancia, porque además es importante, como usted bien sabe, decirle a los amigos que nos escuchan, que tengo una formación clínica, médica, pero que además tengo una licenciatura en psicología. Y hago esta observación porque para mí es importantísimo que las personas puedan entender todo esto que hoy vamos a estar abordando y que estamos dando desarrollo y que vamos a necesitar, y le voy a pedir en vivo que nos permita continuar en una segunda entrega, porque son bastante las cosas que hay que hacerlo. Dice, porque esto es demasiado amplio. Nos pasamos del tiempo y ahora es que falta mambo. No, es que es demasiado amplio el tema, pero es importantísimo. Sí. Como decía, para mí es de suma importancia que los pacientes en el área estética puedan entender que si no tienen estas áreas resueltas, que si no tienen claro todo esto que hoy estamos tratando, pues de nada sirve, ¿no? Uno poder hacerle una intervención, de nada sirve poder hacerle ningún tipo de procedimiento, por mínimo que sea. Para mí es muy importante abordar estos temas, porque un simple fillers, un simple botox, una simple cirugía de reconstrucción menor, si no tiene primero ese paciente muy claro cuál es su compromiso con lo que tiene que ver con su autoaceptación de sí misma, pues no vale la pena poder hacer ningún tipo de tratamiento. Y entonces, continuando con esto, la sociedad exige cada vez más unos patrones, unas guías, y en dermatología se da también. Hay personas que, como bien dije tiempo atrás en mis redes sociales, que se preocupan un poco más por una piel saludable y no por un filtro que se vea bien. Las pacientes hoy en día se preocupan más por cómo la persona puede interpretar que está su imagen, que está su piel, y no porque cómo está verdaderamente. Entonces, doctor, para continuar con el tema, ¿qué usted nos recomienda como sociedad, como personas, ante situaciones que cada vez se hacen más agravantes y sobre todo, y ahí le hago una segunda pregunta, con los adolescentes, con esa nueva generación que viene interpretando todos estos códigos y que por demás, me imagino que ya esos números usted lo maneja, la ola de suicidio en menores que es preocupante cada vez más y que aunque las personas no lo hayan podido notar, tiene un alto componente asociado, como toda esta amalgama de las redes sociales, de todas estas influencias que se tiene hoy en día, de autoaceptación, de una percepción falsa, puede impactar directamente sobre lo más vulnerable, que son los menores. ¿Qué le parece lo que está pasando en tal sentido? Mira, yo soy de opinión. Es necesario volver a tener tiempo de ocio. Como Byung-Chul Han describe en La sociedad del cansancio, prácticamente la gran parte de nuestra vida, de nuestra juventud y de los años productivos, se la dedicamos al trabajo y a ese incesante sistema de producir que tú tienes que adaptar, y estos hitos que se parecen incluso a los hitos del desarrollo. Cuando uno habla, gateó a tal edad, caminó, habló, que son los hitos del desarrollo. Asimismo, los hitos económicos para esta sociedad son tan importantes como los del desarrollo. A tal edad el carro, a tal edad la casa, a tal edad la villa, pero no disfrutamos nada de esa vaina porque nos pasamos el tiempo tras un objetivo, tras el otro, sin parar. Y cuando venimos a darnos cuenta,
tenemos 60, 70 años, hipertensos, diabéticos, con los riñones fundidos, un cáncer, y nos jodimos y no se disfrutó. Y los muchachos entonces, que no le pudimos dar amor, cariño, crianza, desbaratan esos cuartos. Disculpe, doctor, que hemos tenido estos inconvenientes, ¿no? Creo, no sé, tiene que ver la carga del aparato, porque yo estoy casi sin carga. No sabría decirle, porque usted sabe que usted y yo no somos muy tecnológicos, ninguno de los dos. Yo sé que nosotros no somos de los millennials, ni de estas generaciones. Sí, entré con un 45. Para la próxima voy a tener el cargador puesto, que lo tengo lejos. No. Pero ya concluyo, antes de que se apague. Creo que es por eso que se está cayendo mucho, porque el internet me presenta como que está bien. De todas maneras, y disculpe que le interrumpa, decía antes de usted salir que vamos a tener una segunda entrega. Claro. Usted tiene que comprometerse en vivo, ¿no? Con mi público, de poder continuar, porque son muchos los temas y realmente, como son componentes que involucran a la sociedad directamente, pues no estamos tratándolo, como le dije de un inicio, un tema per se, sino una conversación global desde una óptica social, ¿no? Entonces me decía... Se hablaba tiempo de ocio, familia. Señores, el COVID, recientemente lo vivimos y parece que la gente ya lo olvidó. Tenemos que reflexionar qué fueron las cosas importantes en la pandemia. Señores, fuimos aislados, encerrados en nuestras casas. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Nuestra familia, nuestros seres cercanos, queridos, y ya ahí recordamos que la salud, que el cuidado, que el compartir en familia es lo importante. Y para quienes ejercen, son creyentes, diversos tipos de enfoques religiosos, el poder superior, sea Dios como usted lo identifique, sea Alá, o de acuerdo a tu creencia, esos momentos reflexivos, esos momentos de encontrarse uno con uno mismo, son los importantes. Entonces la invitación es hacer menos superfluos y más en la base, más en la familia. Entonces, para poderle transmitir a estos adolescentes que hoy en día están mal pasándola, valores, principios que nos sustenten. Entonces, si tenemos raíces que nos sustentan, cuando vengan los vientos huracanados, vamos a hacer así, pero no nos vamos a derrumbar. Si seguimos sin solidificar, sin darle estructura a estos adolescentes, entonces ante cualquier brisita nos suicidamos, nos matamos y nos fuimos. Es base para poder afrontar las dificultades y las vicisitudes que nos trae la vida. La vida no solo es amor, no es una foto contento. La vida se compone de dolor. La vida no es lineal, la vida es quebrada. Momentos malos, situaciones difíciles, momentos felices. Esa es la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar. No siempre vamos a ganar, no vinimos a ganar siempre. Vinimos a fracasar, vinimos a perder, pero también ganamos. ¿Pero qué le enseñamos a los hijos? Y esa nota, y perdiste de fulano, tú no puedes perder. Entonces, ante los fracasos, como no se nos enseñó a perder, entonces nos derrumbamos y nos suicidamos. Y la vida no es eso. La vida es más de ahí. La vida es más de ahí. Robinson, no quiero que se me apague sin darte las gracias por la invitación. No, gracias. Y agradecer a tu público. De verdad que es un lujo y un honor para mí. El honor es nuestro y de verdad que agradezco enormemente esta intervención y ahí vamos a quedar en ese sentido. Lo voy a tener escrito incluso para darle continuación a esa parte tan importante que tiene que ver con dos aristas que usted mencionó en la parte final. Los problemas que enfrentamos en la pandemia y los nuevos problemas que la sociedad viene enfrentando con todo lo que está globalmente afectándonos ahora, precisamente con esto que acaba de acontecer en Ucrania y Rusia, ¿no? Cómo eso va a impactar, cómo le viene a echar más leña al fuego, ¿no? Ya el fuego que creíamos que venía apagándose.
y sobre todo la niñez, los adolescentes, que tanto a nosotros los que somos padres y a los futuros padres tanto nos preocupa, ¿no? Y que muchas veces por hacer un bien hacemos mal porque queremos sobreprotegerlo, y en esa sobreprotección pues entonces no lo dejamos, como bien decía usted, desarrollarse psicoafectivamente. De verdad que con esto despedimos, y qué mejor manera de hacerlo como usted lo ha hecho, doctor. Le agradezco enormemente y ya será una próxima entrega. Las gracias a ti, las gracias a ti y a tu público. Un placer para mí. Hasta la próxima, doctor. Chao, chao. Encantado. Bueno, ahí estuvimos con el doctor Lenín Núñez Gil, psiquiatra. Excelente intervención que agradecemos de antemano a todos ustedes por acompañarnos durante este tiempo. Y será en una próxima entrega donde estaremos hablando de otros temas que tienen que ver con la salud en general. Como podrán ver, aquí estaremos hablando con diferentes profesionales, no solo en el área de psiquiatría, de medicina interna y dermatología, sino que estaremos hablando todo lo que tiene que ver con la salud en general. Gracias por sus atenciones y será hasta la próxima.